Hola estimados, bienvenidos nuevamente. Hoy nos convoca lo que es el análisis de las chances de las selecciones del Grupo B del Sudamericano Sub-20 o del Conmebol Sub-20, donde hablaremos un poquito acerca de cómo está la tabla, los partidos o las jornadas que se vienen para culminar lo que es la primera fase, que es la fase de grupo, para luego ver cuáles son los tres que pasarán a el hexagonal final, que es la segunda fase, y bueno, ahí donde se definirán los primeros cuatro que queden en ese hexagonal final irán al mundial de la categoría, y los tres primeros, o no sé, puede que no sean los tres primeros porque eso depende de lo que ocurre con Chile. Chile y tres más, que son los que queden en los primeros lugares, irán a lo que son los Juegos Panamericanos, que se disputarán en Chile también este año. Así que bueno, la tabla hoy dice que jugadas o pasadas 3 jornadas, tenemos a Uruguay primero con 6 puntos. Recuerden que Uruguay ha jugado solamente 2 partidos. Ecuador con 4 puntos, también Ecuador con 2 partidos. Chile, 4 puntos, pero Chile ya ha jugado 3 partidos. Bolivia, 3 puntos, también Bolivia ha jugado 3 partidos. Y Venezuela con 0 puntos, pero Venezuela ha jugado solamente 2 partidos. Bien. Viendo esto, aún no tenemos ninguna selección que esté clasificada o completamente o ya clasificada para el hexagonal final, y ninguna selección que esté eliminada. No ocurre lo mismo lo que es en el grupo A, que pasadas 3 jornadas ya teníamos un eliminado y un clasificado. Viendo esto, vamos un poquito a la jornada 4, que enfrentará Uruguay con Bolivia, Venezuela con Ecuador y Chile tendrá fecha libre. Y luego, en la última jornada, Ecuador con Uruguay, Venezuela con Chile y Bolivia tendrá fecha libre. Esto quiere decir que a Chile le queda un solo partido por jugar y a Bolivia uno. Las otras 3 selecciones tienen 2 partidos aún por disputar. Así que bueno, viendo eso, Uruguay está virtualmente clasificado. ¿Por qué virtualmente clasificado? Porque en el caso de que pierda sus 2 partidos, primero, sumando un punto ya está clasificado. O sea, llegando a 7 ya está clasificado. ¿Por qué? Porque las 2 selecciones que están en los últimos lugares, a Bolivia le queda un partido por jugar, lo cual máximo va a ser 6 puntos, quedando por debajo de Uruguay, en caso de que Uruguay tenga 7. Y Venezuela le quedan 2 partidos, puede sumar 6. O sea, quedaría por debajo. Y ahí ya tenemos 2 selecciones que quedarían por debajo de Uruguay en ese caso. Y entonces Uruguay en ese caso estaría clasificando dentro de los 3 primeros. Entonces, Uruguay con un punto que consiga ya está clasificado. Le quedan aún 2 partidos. Pero pudiera incluso perder esos 2 partidos, quedarse en 6 puntos, y para que quede eliminado sería por una diferencia de gol, que en este caso es buena, hay que decirlo, porque tiene una diferencia de más 6. Y para que quede eliminado tendría que ocurrir que al ganarle Ecuador, porque pierde los 2 partidos para seguir 6 puntos, Ecuador se va a 7 puntos mínimo. Perdiendo con Bolivia, Bolivia se va a 6 puntos mínimo. Ahí quedaría empatado con Bolivia y Ecuador estaría por encima. Si Chile le gana a Venezuela, Chile también haría 7 puntos, porque es el único partido que tiene. Entonces quedaría Chile y Ecuador por encima y Uruguay empatado con Bolivia. En ese caso definiría por diferencia de gol, pero podría quedar eliminado por diferencia de gol, lo cual es difícil porque Venezuela está en menos 4, Bolivia está en menos 1 y Uruguay está en 6. Uruguay, si pierde los 2 partidos, mínimo va a tener 2 goles menos, puede tener más de 2 goles. O sea, restarle 2 goles a la diferencia. Porque si pierde por la mínima, quedaría en 4. Pero si en vez de perder por la mínima, pierde por 2 o 3 goles, la diferencia de gol puede bajar. Y como Bolivia gana su partido, mínimo va a ganar por un gol, o sea que su diferencia de gol va a ser 0 o más. Por lo tanto, ahí podría Bolivia, pero le conviene a Bolivia golear y Uruguay capaz que pierda por algún gol más. Esa sería la posibilidad de Bolivia. Como les decía. Pero también otra alternativa es que Venezuela gane sus 2 partidos, haga 6 puntos, y Ecuador, como les digo, al perder Uruguay con Ecuador, Ecuador va a quedar por encima. Chile va a quedar en 4, ¿por qué? Si Venezuela obtiene 6 puntos porque le ganó a Chile. Entonces Chile va a quedar en 4 porque no tiene otro partido más porque tiene fecha libre. Entonces, Uruguay tendría 6, Ecuador tendría 7, Venezuela tendría 6. Y Bolivia tendría 6 también. Ahí tendríamos Bolivia con 6, Venezuela con 6, Ecuador con 7, Chile con 4. Entonces ahí también habría un empate con diferencia de gol. Tendría que defenderse entre Venezuela o definirse entre Venezuela y Uruguay,
o Bolivia y Uruguay, en ese caso por diferencia de goles. Esa es la única chance, o la única chance en matemáticas de que Uruguay quedara eliminado. Por eso le digo, es muy difícil, son 2 o 3 combinaciones, pero son muy difíciles porque además depende de diferencia de gol. Por eso está virtualmente clasificado. Y como les digo, donde obtenga un punto ya está clasificado. Lo mismo ocurre con Ecuador y Chile en ese caso. Si alguno de ellos logra una victoria, ya harían 7 puntos y estarían clasificados. Entonces requieren de una victoria. El caso de Chile, que solo le queda un partido, tiene menor chance. Por eso puse Ecuador con el margen. ¿Por qué Ecuador con el margen? Porque Ecuador se puede dar el lujo de perder este partido y ganando el otro ya llega a 7. O podría ganar este, ya está clasificado, y perder el otro. Entonces tiene margen de que puede perder algún partido. Ahora, Chile depende de sí mismo, pero Chile, si gana, está clasificado. Si gana su partido contra Venezuela. Empatando se puede complicar dependiendo de qué ocurre con Venezuela-Ecuador y también dependiendo de repente de qué ocurre con Uruguay-Bolivia, porque si Bolivia llega a 6 puntos y Chile no gana, Chile queda por debajo de Bolivia, porque Chile al estar en 4 o va a ser 5 o 4, en caso que gane Bolivia en ese caso podría quedar por encima. Y como les decía, en caso de que Venezuela gane sus 2 partidos es porque va a superar a Chile también, porque Venezuela va a hacer 6 puntos. Entonces, Chile, si bien depende de sí mismo porque necesita ganar, pero si no gana, se puede complicar. No necesariamente, podrían darse una serie de resultados donde Uruguay gane a Bolivia, donde Ecuador gane a Venezuela, y ahí Chile estaría tranquilo porque Bolivia quedaría con 3, y si, aunque Chile pierda con Venezuela, va a quedar por encima de Bolivia y por encima de Venezuela. O sea, Chile perdiendo necesita de los otros resultados para clasificar igual. Venezuela depende de sí mismo. ¿Por qué Venezuela depende de sí mismo? Porque Venezuela enfrenta a Ecuador y a Chile y ganándole a ambos haría 6 puntos y ya sabemos que Chile va a quedar por debajo de Venezuela. Bolivia, en caso de que gane Uruguay, llegaría también a 6 puntos. Y Ecuador, al haber perdido, está en 4, pero va a necesitar, donde Ecuador pierda con Uruguay, ya Venezuela clasificó directo. Si Ecuador empata con Uruguay, Venezuela clasificó directo con 6 puntos. Ya ahí. Pero, si Ecuador le gana a Uruguay, en ese caso, Venezuela va a depender de los 6 puntos para clasificar por la diferencia de gol. Pero claro, por eso digo que depende de sí mismo, porque si va y golea y hace 10 goles, por decirlo de alguna manera, en los 2 partidos, su diferencia de gol va a ser muy buena y posiblemente clasifique ahí. Entonces, por eso digo que depende de sí mismo. Depende también de la cantidad de goles que haga para asegurarse la clasificación. En cambio, Bolivia, que tiene 3 puntos y Venezuela no tiene ninguno, está más complicada por el hecho de que Bolivia le queda un solo partido. Venezuela, sin embargo, tiene 2. Y aparte de eso, Venezuela enfrenta a rivales directos. El caso de Chile. Bolivia no. Bolivia con Uruguay, que es el que está primero. Entonces, Uruguay no parece ser un rival directo de Bolivia. ¿Me explico? Porque Bolivia, aunque le gane a Uruguay, depende de que Uruguay después pierda con Ecuador para que no la supere en puntaje. Entonces, para Bolivia, en ese caso es más difícil. Y como decimos ahí, ganando puede quedar eliminado, porque le gana a Uruguay, hace 6 puntos, pero si después Uruguay empata con Ecuador, Uruguay ya se le queda encima con 7 puntos. Luego, supongamos que Ecuador empata, le gana, vamos a poner, el empate le gana a Venezuela, ya haría 6 puntos o más. Entonces, haciendo 6 puntos o más, en ese caso, yo digo 6 porque tomé el caso de que Ecuador empata con Uruguay. Entonces, haciendo 6 puntos o más, ya queda por encima de Bolivia. Y lo mismo ocurre con Chile, que ganándole a Venezuela ya haría más puntos que Bolivia. Entonces, Bolivia haciendo 6 puntos puede quedar por debajo de Ecuador, de Chile y de Uruguay. Que cualquiera de ellos puede sumar más puntos también juntos. Entonces, es por eso que Bolivia es el que tiene menos probabilidad. Pero todavía no está eliminado y si gana su partido puede complicar a varios de los que están ahí. Entre ellos Chile o incluso Ecuador y sin ni hablar Venezuela que está con 0 puntos. Así que bueno, ahí tienen las probabilidades de todos, el análisis. Espero se haya entendido, cualquier cosa retrocedan un poco y vuelvan que los cálculos ya están hechos ahí todos. Creo que no se me escapó nada. Cualquier cosa espero sus comentarios si algo quedó ahí que no dije. Ahora al final, en la cortina de cierre, dejo los agradecimientos y saludos de siempre a los que están apoyando, dando ideas y sugerencias al canal. Gracias a todos por estar ahí, espero dejen su like, se suscriban al canal si no están suscritos aún, para seguir creciendo la comunidad y seguir mejorando, por supuesto, la calidad de los videos. Gracias a todos, que tengan un buen día. Chao.